Una pregunta recurrente que me hacen siempre es, ¿cómo puede ser que siendo contador hoy esté trabajando con los datos? Es más, cuando voy a hacer una nueva implementación o cuando me llaman de algún cliente, siempre me preguntan, che, ¿dónde estudié ingeniería? ¿Soy ingeniero en sistemas? ¿Sos programador? Yo no sé, es una línea de programación. Nunca lo supe y creo que no lo voy a aprender. Tengo 58 años, menos que menos en estos momentos voy a aprenderlo. Pero va un poco la historia, lo que yo les llamo ahora, de cómo de contador he llegado a ser hoy analista de negocio. Y me considero que nos va relativamente bien, porque nos llevan los clientes, digamos, la verdad que en cuanto a implementaciones y la parte de capacitación, nos va muy bien. Y voy a contarle un poco cuál es la historia, cómo he llegado a hacer esto. Yo me recibí en el año 90, acá en Tucumán, estoy en la Universidad Nacional de Tucumán, la carrera de contador público. Yo me acuerdo, me recibo en el 90, tenía 23 años, 24 años, y el primer trabajo mío que creo que fue fundamental en la formación fue en Coopers y Lybrand, la oficina local que había de Coopers y Lybrand acá en Argentina. Primero trabajé digamos, en la sección Tucumán, después pasé por Buenos Aires, pasé a La Paz, Bolivia, y la experiencia que me dejó ahí fue conocer desde adentro las empresas, que para mí fue fundamental. Es decir, el primer paso de mi formación y que yo hoy aplico es conocer la empresa desde adentro, porque les puedo asegurar que no se da una idea de lo que es aprender todo el ciclo de la transacción. Hay algo que yo siempre uso hoy, incluso es un curso que me dieron ahí apenas ingresé, que se llamaba el análisis del triple enfoque, y es cómo ver una transacción en las distintas fases que va llevando. El segundo trabajo mío fue, ya empecé a trabajar como gerente financiero. Yo prácticamente desde el año 92, 93 que salgo de la consultora, trabajo como gerente financiero en forma ininterrumpida hasta el año 2007 en distintas empresas de la región. Debe haber sido por lo menos 2 o 3 empresas. En el medio tuve un año sabático, que siempre digo que ha sido en el año 96, que me fui a vivir a Londres, donde se puede decir que hubo otro punto de inflexión. Yo me acuerdo que llego a Londres y lo primero que digo, bueno, vengo de trabajar, había trabajado en Coopers y Lybrand y demás, digo, mi inglés era malísimo, sigue siendo, yo tengo problemas graves con el inglés, lamentablemente. Bien, mi inglés es muy malo para hablarlo, pero sí, bueno, escribo, leo sin ningún tipo de inconveniente. Y me acuerdo que llego a Londres y lo primero que digo, yo voy a trabajar como contador, y veo que la carrera de contador prácticamente no existía, o era un terciario, que lo que existía en ese momento era el controller financiero, que era un perfil totalmente diferente. Bien, totalmente diferente al que yo tenía pensado. Si bien yo no estudié nada adicional en Londres, fue un año donde me permitió a mí repensar totalmente lo que iba a hacer. Y me fui nutriendo de muchísima bibliografía, que fue la que traje después acá, y ver cómo era la figura del controller financiero, algo que se empezaba a ver, que hoy ya es común. Todas las empresas tienen controller de producción, controller financiero, controller comercial, tenés distintas formas. Pero en ese lejano ya año 96 era lo primero que tenía. Vuelvo a Argentina, sigo trabajando como gerente financiero hasta el 2007. Del 2007 al 2010 aproximadamente empiezo a hacer ya servicios independientes, me independizo, haciendo, ¿cómo se diría? Brindaba en ese momento servicios de manejo de divisas en el exterior. En Argentina era muy complicado la administración de las divisas, los bancos no estaban preparados todavía. Entonces yo había montado una oficina, era muy novedoso en ese punto, de hacer los parking de divisas de las empresas exportadoras en el exterior. Y me iba muy bien. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con los datos? Bueno, piensen primero que nada, yo vivo en Argentina. Y me formé en Argentina y prácticamente casi toda mi vida, si bien viví en otras partes temporalmente, pero el grueso es vivir en Argentina. Y Argentina siempre estuvo en crisis financiera. Y siempre trabajé como gerente financiero de empresa la mayor parte de mi tiempo. Y eso implica que era un piloto de tormenta, y siempre lo fui. Y siempre necesitaba información para tomar decisiones. Piensen que un gerente financiero no solamente del pasado, sino que tiene que estar constantemente proyectándose. Y para proyectarse sí o sí necesitas información. Entonces siempre estuve armando mis modelos de decisión. Primero fue con Lotus, después fue con Quattro, después fue con Excel. Después al Excel le conectaba por SQL algunas queries que sacábamos de los ERP, estamos hablando de 2004, 2005. Después al Excel lo conectaba, me acuerdo, en un momento dado que yo manejaba una cartera de inversiones muy importante en uno de mis clientes, que teníamos posiciones financieras en el exterior, acá en Argentina, en distintos lados, y yo lo que hacía era conectarme al Financial Times, al ámbito financiero acá en Argentina, a distintos diarios, y vos mediante el Excel podías tener el acceso directo y actualizabas toda la información. Esos fueron, se puede decir, mis primeros inicios ya de hacer herramientas un poco más sofisticadas para la toma de decisiones.
2010 abandono mi consultora del manejo de divisas en el exterior y armo una industria que era fabricar polenta. Me dediqué a fabricar polenta, no es mentira, sí, compramos un molino, éramos 3 socios, cosas de la vida, después quedamos 2, después quedé yo solo, y era fabricar polenta, es decir, comprar el maíz, el maíz que lo comprabas del choclo, digamos, directamente, y hacíamos todo el proceso molienda hasta tener la bolsita en la góndola. Y ahí empecé a armar los primeros modelos comerciales ya más sofisticados. Nosotros teníamos un ERP que estaba basado en Oracle, lo conectaba, yo sacaba toda la información de ese Oracle, lo hacíamos poner en una base de datos, y esa base de datos me conectaba directamente con el Excel en primera instancia para poder empezar a nutrirlo y empezar a hacer mis primeros informes de gestión comerciales y de producción. Me acuerdo eso, me acompañaba Juan Martín Padrós, que la otra vez hicimos un post, que saquemos una foto, que hace rato no nos veíamos y habíamos tomado un café acá cerca. Bien, Juan Martín me hacía me acuerdo que fue bárbaro porque me hacía los primeros queries. Aparte de esos queries me generaban después un CSV que yo importaba en Ruambi, que ha sido la primera herramienta de VA que yo utilicé. Estamos hablando 2011, 2012, era una herramienta de SAP que era fantástica, y de ahí no paré. Seguí usando constantemente herramientas de VA para poder sacar la información que yo usaba. En primera instancia fue con el Oracle, después con Open Source que se llamaba Libertia, bien, que teníamos ahí en el molino. Y en el 2016 vendí la fábrica y ya me dedico exclusivamente a esto. Fue directamente decir, yo vi una beta de negocio que era fantástica, empezaba a surgir Power BI, yo venía usando MicroStrategic un poco, más que nada hacía bases grandes de datos. Ojo, yo no las hacía, me las preparaba Juan en su momento, en Pentaho, donde englobaba toda la información, y esa era la que yo captaba y la empezaba a usar para generar mis paneles. Empecé a tomar contacto con Power BI. Siempre me gusta contar la anécdota que empiezo a publicar cosas en LinkedIn, no me acuerdo si fue 2017 o 2018, me hablan de la empresa distribuidora de energía eléctrica acá en Tucumán. Yo ya había hecho paneles chicos, cosas chicas, pero era la primera multinacional que me llamaba, y digo yo, pucha, ¿qué pasa acá? Esto es fantástico. Me acuerdo la mesita del bar donde estaba sentado tomando un café, me habla el CFO, hoy un gran amigo mío, y me dice, Antonio, me dice, necesito, he visto que vos en LinkedIn estás, él no sabía que yo ya lo conocía de antes, ya le voy a explicar por qué. Me dice, Antonio, necesito que vengas a ver porque tenemos que remodelar el cash flow de la empresa. Me dice, vos estás trabajando, he visto con Power BI, conocés la parte financiera, vení para acá. Y me acuerdo que voy, y ese primer trabajo, que iba a ser 4 meses o 3 meses, se demoró 1 año y medio porque no solamente hice esa parte, sino que empezamos a ver todas las áreas de la empresa. Y a su vez no fue en Power BI, sino que me acuerdo que a las 3 semanas, a ver si no me acuerdo bien, me llama, me dice, Antonio, mira, tengo malas noticias para vos. Yo digo, sonamos, Palmo no le gustó la forma que estoy haciendo. Me dice, la empresa decidió no hacerlo con Power BI, lo vamos a hacer con Analytics de SAP. Y me dice, ¿vos lo conocés? Yo ni lo conocía, al Analytics de SAP. No había tenido contacto en absoluto. Yo había trabajado con MicroStrategic, muy poquito con Click, y había empezado a hacer Power BI, que era recién salía al mercado, se empezaba a hacer masivo. Me acuerdo que le digo que sí, aprendí desde cero. Yo nunca hice un curso de Power BI, no hice un curso de SAP, no hice un curso de ninguno. Me acuerdo que me puse con tutoriales todo y llevé adelante eso. Es más, hice varias implementaciones luego en Analytics. Después paso de nuevo a Power BI. Cuando terminamos con la distribuidora de energía eléctrica, entró inmediatamente Scania, la planta de Argentina, entró directamente Coca-Cola, la embotelladora para el norte de Argentina, esa marca Continental, y fue no parar más, a hoy. Y una de las anécdotas que cuento siempre, eso fue entre el 2019, 2018 y 2020, cuando explotó. Pero básicamente me dedicaba exclusivamente a las multinacionales y las atacaba desde Tucumán, desde mi oficina en Tucumán acá, donde estoy justamente ahora. En la pandemia me acuerdo que teníamos reuniones con Scania. Si ustedes ven videos míos, post mío del LinkedIn en la pandemia, van a ver que hay muchos que estoy con todo el equipo de Scania, estamos desde mi casa, o hay algunos varios que era cuando estoy con Arca Continental, que era el Coca-Cola, y era una agenda tremenda, y aparte tenía con gente de España, me acuerdo. Fue fantástico, esa época fue fantástica. Y les cuento una anécdota. Cuando me llama esta firma, me habla del CFO, él no se acordaba, pero el primer trabajo mío
que se puede decir así, de que fue el primer tablero que yo presenté y vendí. Me acuerdo yo mientras trabajaba en Coopers y Lybrand, en la oficina acá local, me habían hablado de la distribuidora de gas del norte de Argentina, que era donde estaba José Ceballos, que es el actual CFO de la distribuidora de energía. Él era gerente en ese momento de la distribuidora de gas, y me hablan, era cliente del estudio, y me dicen, ¿quién sabe más o menos manejar planillas de cálculo? Necesitamos hacer una simulación. Me contrataron a mí. Y me acuerdo que le hice en el año 91, 92 de haber sido una simulación del precio del gas en 4 Pro, que era el antecesor del Excel. Para mí ese fue el puntapié de cómo nació todo esto que estoy haciendo yo hoy. ¿Bien? Y cómo será la vida, que hoy el proyecto más grande que estoy teniendo es la casa matriz de esa distribuidora de gas que hoy es Naturgy Argentina, donde estamos presentando el análisis económico-financiero que se va a presentar en Europa, es decir, en la casa consolidadora que es en España. Es decir, las cosas de la vida, contador devenido en analista de datos, y como metáfora creo que lo más importante que ustedes tienen que entender, yo no hice un curso de Power BI, enseño, ojo, tomen los cursos míos, no se lleven de mí, pero que quiero decirle, nunca hice un curso de programación, no lo voy a hacer, no sé manejar bases de datos, cada vez más simple usar estas herramientas. Todo lo otro que yo les dije, hasta yo hace un par de años recién tenemos el equipo grande acá en la oficina que trabaja y ya me aburguesé de alguna manera, aparte por el volumen de transacciones que tenemos, yo no puedo hacerlo todo solo ya, hasta ya me he olvidado algunas cosas, pero lo hacía solo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante, cuando vos te vas a formar como, digamos, analista de negocio, olvídate de ser implementador Power BI, analista de negocio, es que conozcas tu profesión o tu oficio o qué es lo que querés vos mostrar. Mucho más que conocer en profundidad la herramienta. ¿Bien? Yo creo que no tiene que existir la carrera de analista de datos, en absoluto. ¿Por qué razón? Porque vos tenés que tener una formación, vos podés ser especialista en construcción, especialista en la parte química, especialista en negocios o en lo que fuera, y como herramienta usás alguna de las herramientas que existen hoy, Power BI, Analytics SAP, MicroEstratégico, cualquiera Tableau, cualquiera de las otras que hay en el mercado para poder hacer tu trabajo. Es decir, lo más importante, yo creo que no va a existir el híbrido, que es la persona que viene y te instala Power BI. ¿Bien? Yo creo que eso va a tender a desaparecer. Ojo, en las grandes corporaciones, ¿cómo se divide la tarea? O tenés un ingeniero de base de datos, un administrador de base de datos, un administrador de estructura, todo ese tipo de cosas sí. ¿Bien? Pero vos, desde tu profesión o de tu formación profesional, sos el que tiene que usar estas herramientas como hoy usás el Excel. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Cuando busques formarte en seguir esta carrera y hacer un desarrollo similar al mío, pensá que lo más importante es que tengas una buena espalda de conocimientos sobre los indicadores o el negocio que querés mostrar. La herramienta viene después sola. Acordate lo que yo te digo. Espero que un video medio largo, un video medio reflexivo, pero yo creo que vale la pena. Muchas gracias a todos.